¿Qué tal? Buenos días a todos. ¿Cómo están? Un placer excelente de volver a saludarlos y tener esta oportunidad. Es hermoso poder abrir la palabra de Dios y exponer nuestros corazones a ella. Entonces, lo primero, como es ya nuestra costumbre, vamos a arrancar dándole un tiempo a sus preguntas y dudas. Y además esto sirve también para dar espacio a los que vienen de camino y que no se vayan a perder del mensaje que está preparado. Entonces, ¿quién tiene su primera pregunta? Hay dos que están en internet. Quiero aprovechar para darles buenos días a los que están conectados en línea. Y si estás viendo esta predicación en diferido, también te quiero saludar. Entonces, aprovecha el chat del mismo YouTube para poner tus preguntas. Entonces, tenemos dos allá y aquí en el auditorio, ¿hay preguntas o no hay preguntas? Aquí tenemos una, dos. Patrick, ¿dónde está? Ahí está Patrick. Bien, Patrick nos va a ayudar hoy con el micrófono. Entonces, dáselo a Patrick. Allá está Denis. Muy bien, así es, exacto. Yo le dije que no corriera, él no corre. Es un niño obediente. Genial. ¿Ve? Ok, levanten su mano en alto para que Patrick la pueda ver. ¿Quién tiene preguntas? Aquí, mira, Patrick, Jennifer. Aquí, amor. Bueno, está bien, dáselo a Oriana. Guille, yo tenía una pregunta sobre el Salmo 147, Ujú. que el otro día lo estaba leyendo con Samantha y ella me preguntaba y no supe cómo responderle, el 147:4, que dice, perdón, él cuenta el número de las estrellas a todas, no, este no era, perdón, no, este después te lo pregunto. Segunda de Crónicas 35, del 21 al 23, habla sobre la muerte de Josías. Ujú. Sin embargo, allí Dios le había prometido que lo iba a dar, que no iba a morir como igual que el pueblo, como estaban, pues él había ido el camino de Dios. Sin embargo, luego él sale a enfrentarse con otro rey y él muere. Pero mi pregunta era, Dios igual estaba cumpliendo su promesa en medio de esa muerte, porque igual él no padeció lo que después el pueblo de Israel padece. En parte sí, y en parte está hablando, es decir, todos vamos a cruzar por el lindero de la muerte, a menos de la iglesia de la última generación es la única que no, junto con dos hombres de la historia que no han cruzado por la muerte. Todo el resto de los seres humanos van a cruzar por la muerte. Es decir, cuando Dios le promete a Josías y le dice, puesto que tu corazón se enterneció cuando leíste, cuando escuchaste las palabras del libro, entonces él no iba a perecer igual que el resto del pueblo. Es decir, la disciplina no iba a venir para Josías como si vino para el resto de Israel. Y esa disciplina la vemos en el siguiente capítulo cuando Dios dice, y no hubo ya remedio y trae una consecuencia extrema. Viene Nabucodonosor, termina el libro de Crónicas y empiezan los 70 años de deportación a Babilonia. Él no iba a vivir nada de eso. ¿Okay? Y además, durante ese periodo, incluyendo el proceso de la muerte, eso iba a incrementar el gozo en la vida de Josías. ¿Okay? Esa es la marca de un creyente que crece, que su gozo está siendo siempre llevado a crecimiento. ¿Okay? Entonces, eso es lo que él experimentó, aparte de una preciosa relación con Dios. Un hombre que es sensible a la palabra de Dios siempre va a experimentar un crecimiento en la gracia, en el gozo. Entonces, podemos saber que la promesa de Dios, lo que le está diciendo es básicamente la consecuencia de tu atención hacia mi palabra va a hacer que seas un hombre distinto en medio de esta generación. ¿Sí? Ok. Sammy, ¿tenías una? No, que te vi. Ok. Ok. ¿Quién más? Aquí Jennifer. Vamos en orden de quienes levantaron. Ok, Chippy tiene una, ¿verdad? Sí, Chippy. Listo. Déselo a Jennifer. Ahí está Jennifer. Ok, mi consulta es en Proverbios capítulo 30, versículos del 21 al 23. Ajá. Por tres cosas se alborota la tierra y la cuarta ella no puede sufrir. Por el siervo cuando reina, Ok. por el necio cuando se sacia de pan, por la mujer odiada cuando se casa y por la sierva cuando hereda a su señora. En realidad me cuesta entenderlo. Esas Alborota la sociedad el hecho de ver un siervo que reina. No es lo que esperamos. O sea, lo que estás es poniendo un principio de que hay cosas que surgen de manera inesperada y que alborota, ¿no? Porque no es necesariamente la ruta normal de las cosas, ¿ok? La sierva cuando es considerada digna de un matrimonio, etcétera, y para heredar,
ella debe ser sierva por tradición, pero de repente la vemos salirse de su rol y tomar una posición de privilegio, ¿no? Entonces lo que está diciendo es que eso. O sea, es salirse del rol, pero por ejemplo, o sea, porque no necesariamente es de crecimiento, o sea, una sierva puede, bueno, sí, claro. No está llamada a necesariamente. ser una esclava, en este caso está hablando de una esclava, no está llamada nunca a salir de esa posición, a menos de que un día pueda comprar su libertad y sea el caso extremo. O sea, ¿cuál es el punto ahí? El punto es que en el libro de Samuel hay una frase que dice Dios, que dice, voy a hacer algo que el que lo escuche le retiñirán sus oídos. O sea, Dios no está sujeto a las estructuras sociales, a la forma de pensar de la sociedad. La forma de pensar de la sociedad te hace o a mí me hizo creer que para ser digno del amor de Dios yo tenía que cumplir con cierto estándar moral y social, ¿ok? Qué sé yo, ser cierta figura en la sociedad en cuanto a buenas obras, en cuanto a mi relacionamiento con los demás, en fin. Tener inclusive, ¿por qué no familia? En Costa Rica es muy dado que ciertas familias están muy cercanas a los clérigos católicos, entonces casi que hay curas asignados a una familia, entonces esa familia es el que bautiza a los niños hasta que los lleva a la muerte. O sea, hay una relación muy cercana y todo esto cimentado sobre la base de los diezmos que ellos dan, entonces tienen casi que asignados para sí puestos en las primeras filas de las capillas, etc. Entonces, los que venimos de una situación distinta a esa, podríamos pensar que estamos exentos de la gracia de Dios, ¿ok? Pero sin embargo, dice la Biblia en 1 Corintios 1, que Dios no está sujeto a eso, sino que lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. O sea, su forma de pensar es muy distinta a como piensa la sociedad. Y dice, como evidencia son ustedes mismos. Dice, mirad hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. O sea, a la sierva terminó siendo digna de matrimonio. Al siervo terminó siendo merecedor de un reino. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte del mundo, lo que la sociedad considera como lo mejor, lo digno de atención. Dice la Biblia que llegarán muchos en aquel día y le dirán al Señor, 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 en tu nombre hicimos milagros y sacamos fuera demonios, hicimos proezas. Y Jesús les va a decir, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí, yo nunca tuve una relación con ustedes. Ustedes hacían cosas a la luz pública, pero no tenían una relación conmigo. Ese es el punto. Por ejemplo, el ciego de Juan 9, 31 en adelante, dice que lo increpan los religiosos, los que, entre comillas, sí son los llamados a. Lo increpan y le dicen, pero dinos, ¿quién es la persona que te abrió los ojos? Y dinos si es pecador. Y él dice, yo no sé nada, solo sé que ahora veo, habiendo sido ciego yo, etc. Pero luego dice, a ver, dice, nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea. Dice, ¿quién es ese tal Jesús que anda haciendo milagros? Y responde el ciego y le dice, pues eso es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea. Ustedes los que se supone que todos lo saben, no saben. Dice, eso es lo maravilloso de esto, que ustedes no sepan de dónde sea. Y a mí me abrió los ojos. Y yo estoy recibiendo los beneficios. En 1 Pedro 1, ya para terminar con tu pregunta, 1 Pedro 1, del 10 en adelante, dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. O sea, hubo gente que estaba profetizando y no entendía lo que estaba profetizando. O sea, estaba escribiendo y decía, ¿qué es esto? O sea, está hablando de alguien que va a venir. Qué sé yo, cuando Isaías escribió el capítulo 53 de Isaías, quedó loco y decía, Dios mío, ¿qué es esto? Dice que mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido fue por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su herida fuimos nosotros curados. Y seguro él tomó el lapicero y dijo, ¿de quién está hablando?
Entonces ellos, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, dice, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, dice, escudriñando. ¿Qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos? Él decía, ¿de quién está hablando? Escudriñaron, diligentemente indagaron de quién estaba hablando. Y anunciaba las glorias que vendrían detrás de los sufrimientos de él. No sabían de quién hablaban. Y dice, y a esto se les reveló que no para sí, no para ellos, se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros. Nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio del Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. O sea, lo que está siendo revelado a nosotros, los ángeles anhelan conocerlo, anhelan vivirlo, disfrutarlo. Y muchos a lo largo de la historia no tuvieron acceso a esto, a vivirlo de la manera que nosotros lo estamos viendo. Nosotros somos una iglesia, nosotros como G316 Panamá en particular, pero digo, la iglesia de la generación hoy 2022, es una iglesia única en la historia, porque tiene la Biblia en sus manos completa. Tiene el acceso al conocimiento de Dios. Dicen más, nosotros tenemos la mente de Cristo. Cuando nosotros nacemos de nuevo, tenemos acceso a su corazón. Y tenemos acceso a estas profundidades, cosas que otros que, entre comillas, estaban llamados a, no pudieron tener acceso. ¿Ok? Entonces, por ahí va el cambio. Sí. Aquí Mariana tiene uno. Patrick, dáselo a Mariana para que cumplamos con el protocolo. Eso. Es que a Patrick le pagamos por cada micrófono. Yo tengo una pregunta con respecto a los hijos de José. Yo veo que yo sé que ya te la hice, pero es que no me acuerdo. Yo tampoco. Sí. La tribu de José se divide en dos. No dicen la tribu de José, dicen la tribu de Efraín y Manasés. Bueno, no, eso no lo entiendo por qué. Y también el otro día me puse a pensar y me di cuenta que más bien los hijos de José eran egipcios. Porque la esposa de José era egipcia y nacieron en Egipto y básicamente los tuvo en Egipto y son egipcios. ¿Y por qué Dios va a escoger la tribu como parte de sus tribus a gente egipcia? Ok, voy a empezar por la segunda parte. ¿Dónde iban a nacer? ¿Dónde nació Abraham? En Ur de los Caldeos. ¿Dónde nació Isaac? También ahí, ¿no? En Canaán. Oh. ¿Dónde nació Jacob? Es decir, no podían nacer en tierra de Israel. Nacieron en algún lado porque el pueblo de Israel no lo hacía la tierra. Estamos hablando de los hijos de José cuando estaban en esclavitud en Egipto, donde Israel estaba parte en tierra de Canaán. Me dirás, ¿es el territorio israelita? Bueno, sí, pero todavía no. Faltaban 400 años, luego 40 años para poder llegar a su tierra. Pero no es la tierra lo que hace un israelita, sino la marca de ser el pueblo de Dios lo que los hacía. Entonces ya ahí la promesa de Abraham había sido heredada a ellos desde que nacieron en casa. ¿Okay? Y la segunda parte está en Josué 14, dice, por suerte se les dio, 14:2, perdón. Por suerte se les dio su heredad como Jehová había mandado a Moisés, es decir, se repartió rifaron la tierra, de acuerdo a los tamaños de cada una de las familias, de las tribus, y dice, habían mandado a Moisés que se le diera a las 9 tribus y a la media tribu. ¿Por qué? Porque ya 2 tribus y media se les había asignado al otro lado del Jordán, algo de tierra, y quedaba media tribu por asignar. Dice, porque las 2 tribus y media les había dado Moisés heredad del otro lado del Jordán, que es lo que acabo de decir. Mas a los levitas no se les dio heredad. ¿Por qué? ¿Por qué a los levitas no se les dio? Porque la heredad de los levitas era servir a Dios. Entonces, ellos no tenían tierra, sino que ellos debían vivir de lo que las otras 11 tribus los mantenían. No tenían tierra. No tenían tierra. O sea, ellos debían vivir de las ofrendas. Dios así lo diseñó para que ellos estuvieran siempre dentro de aquel círculo de bendición donde el pueblo tenía cuidado de los sacerdotes y de los levitas. Los levitas, digamos, toda la familia, los sacerdotes son los hijos de Aarón, y ellos tenían que ser sostenidos por el pueblo como parte de la gracia que Dios estaba enseñándoles a ellos a vivir de esa manera. Entonces, hay una tribu que no hereda, entonces tenemos solo 11 heredando. Ok, dice, porque los hijos de José fueron 2 tribus, Manasés y Efraín, y no dieron parte a los levitas en la tierra, sino ciudades en que morasen, con los ejidos de ellas y sus ganados. Ahí está. Entonces, como los levitas no recibieron,
y Dios pone su mano sobre José y lo bendice prácticamente como el primogénito de la generación de los hijos de Jacob, porque ya sería otra historia, porque Dios descarta a los levitas, ya lo sabemos, y a los dos primeros los descarta también por un par de situaciones que hubo con ellos. Entonces José es el que queda como heredero. ¿Ok? Pero entonces en los tronos de allá de Apocalipsis que hay 24, que son 12 discípulos y 12... Las 12 tribus, sí. ¿Y que se queda alguien sin trono? Ahí sí va a estar José y van a estar Sus los 12. levitas. Ah, ok. ¿Ok? Gracias. Bien, eso fue solo en cuanto a la repartición de la tierra. ¿Alguna otra pregunta? A ver, ¿quién más? Mariana va a preguntar hoy, Dios, que alguien me ayude. Dígame, Mariana. Ajá. Qué bueno, ¿no? Vamos a ver la pregunta, Mariana. Dime, mi amor. Ajá, quería preguntar Ajá, que dime. cuando llegabas al cielo, ¿en qué forma llegabas? Cuando llegamos al cielo, ¿en qué, perdón? ¿En qué forma llegabas? ¿En qué forma? A ver, amplíame tu pregunta, porque yo sé que hay algo más ahí. ¿En qué forma te refieres? ¿Cuál es la duda? O sea, como niño o de una vez. Forma, digamos, si llega siendo niño, si llega siendo adulto. Ajá. Esa es la pregunta, ¿verdad? Ok, muy buena tu pregunta, Mariana, me encanta. Es una pregunta que habla de la profundidad que hay en tu corazón, ¿sabes? Tu corazón es un lugar muy profundo donde Dios quiere sembrar y escribir muchísimas cosas a lo largo de tu vida. Ok, entonces, si yo me muero y cuando voy al cielo busco un espejo y me veo, tengo 3 años, tengo 15 años, tengo 25, tengo 50, me morí a los 80. Pero Dios, me encantaría verme en la eternidad, no con los dolores de cadera que ando a los 80, o no con la artritis que tengo a los 96, como la abuela de Katia, sino que me encantaría, ok, entonces esa es la pregunta. ¿Qué edad vamos a tener en el cielo? Muy buena pregunta. Ok, la respuesta está en 1 Corintios 15. Ok, para ir rápido, porque podríamos estudiar esto durante días, Pablo empieza dando una explicación de que no toda carne es igual, ¿no? Una es la gloria de la carne animal, otra de la carne humana. Una es la gloria de los cuerpos celestiales, otro de los cuerpos espirituales. Hay diferencia de naturalezas. Es decir, dice, así también en la resurrección. La resurrección y resucitar son dos cosas distintas, ¿ok? Jesús resucitó a varias gente durante su ministerio de 3 años. ¿Sí? Recuerdan que iba caminando un día y va pasando un funeral por el proceso y él detiene el funeral y levanta al niño que está en el féretro. Resucitó a Lázaro, ¿cierto? Pero ¿qué pasó con este muchacho y con Lázaro luego de los años? Murieron, ¿cierto? No los resucitó para siempre, sino que murieron. Luego vemos a Pablo cuando en el libro de Hechos 20 disertaba largamente. Pablo era de la misma escuela mía, él no se detenía, él cuando le abrían la Biblia él le daba y le daba y le daba y le dio hasta la madrugada, ¿ok? Le dio hasta la madrugada y un joven dice, llamado Eutico, estaba sentado en el 3er piso de la casa, en una ventana de la casa, en la madrugada. ¿Saben qué significa Eutico? Significa suertudo. No, mentira. Él pensaba que podía sentarse en la ventana para que le entrara fresquecito en la madrugada cansado y por supuesto se durmió, cayó del 3er piso y se mató. Bueno, Pablo dice, tranquilos muchachos, Eutico que está muerto, va, ora y el muchacho vuelve a vivir y Pablo continúa predicando. Dice, ya va un segundo, vayan al baño los que quieren ir, mientras tanto voy a resucitar a este hombre. Ok, pero Eutico eventualmente muere. Eso es una situación que Dios permitió para poder poner sus sellos sobre aquellos que profetizaron acerca de la gracia destinada a nosotros. Bien, pero un día vendrá la resurrección de los muertos. Eso no ha ocurrido, ¿ok? No ha ocurrido. Un día todos los que aceptaron a Jesucristo como su Salvador tendrán la oportunidad de ir a la eternidad con Dios. Pero ahí, este cuerpo, esta investidura mariana, este cuerpo no sirve.
Tú en el cielo no te vas a ver con el mismo cuerpo. Te vas a parecer, eso sí. ¿Cómo lo sabemos? Porque ya resucitó una sola persona. Cristo, las primicias de la resurrección. Él es el primero en todo. Él resucitó de primero. Al tercer día de muertos, ahora sí lo vemos resucitado. Después de la paliza que le metieron en la cruz, Él resucita con un nuevo cuerpo. El cuerpo, la investidura eterna con la cual iba a pasar era el cielo. Okay, eso es lo que está explicando Pablo. Dice, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción. Corrupción es aquello que se echa a perder. La carne, los huesos se echan a perder. Yo veo a cada uno de ustedes cada vez más arrugado, sobre todo, no, mentira. Ya lo ven, cuando se ven en el espejo aparecen las patas de gallo, los cachetes empiezan a caer. Ok, lo veo tan marcado desde que los conozco. Manchas, etcétera, ¿no? Pero, ya paro, ¿verdad? Ok, quedó claro el punto. Se siembra en corrupción. Lo que es carne va a volver de donde fue tomado, del polvo. Al polvo va a volver. Pero lo que es espiritual, eso irá de donde fue tomado. Dios puso en Abraham su espíritu, sopló en él la parte eterna. Nosotros no somos así tan básicos como dicen ciertos científicos, de que somos básicamente un conjunto de átomos y moléculas que químicamente se gobiernan y todo depende de los balances o desbalances químicos. No, no, no. Hay algo más que eso. Hay una parte blanda, que es el alma. Es la que tiene conciencia, la que tiene realidad, tiene percepción de la realidad, la que se preocupa, la que se adelanta, aquella que es eterna puesta por Dios. Mi hermano estaba muriendo de cáncer, yo le decía, estás luchando por vivir, pero un momento vas a tener que dejar esa lucha y darte cuenta de que tú no eres esto que está muriendo, tú eres el que está detrás de esos ojos escuchándome. Ese eres tú y ese es eterno. Y lo que tienes que luchar ahora no es la lucha de si me mantengo o no me mantengo latiendo con el corazón. Lo que tienes es que determinar en este momento, decidir a dónde vas a ir una vez que pierdas esa lucha, porque todos la perderemos. No sé si fui de aliento o no. El punto es que le hablé con la verdad porque lo amo. Entonces, se siembra en corrupción. Esto es corruptible y esto irá un día al polvo de la tierra de donde fue tomado. Pero resucitará en incorrupción. En la resurrección resucitaremos de una forma que no se echa a perder, por supuesto, porque tenemos que tener un cuerpo eterno para poder pasar a la eternidad. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria, se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito. Fue hecho el primer Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal. Hoy estamos viendo la parte que, la investidura, el tabernáculo, el cuerpo, que es animal, y un día estaremos en lo espiritual. El primer hombre desde la tierra, voy a saltarme esta parte, dice entonces en el 49, 15:49, así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. ¿Okay? Por esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Entonces, Mariana, cuando tú vayas al cielo, no vas a estar en este mismo cuerpo, vas a estar en un cuerpo glorificado, un cuerpo distinto al que tienes. Jesús lo vemos un día siendo destruido y 3 días después ahora lo vemos en un cuerpo distinto. Un cuerpo que se parecía a él, puesto que cuando lo ven lo reconocen, pero tenía otras particularidades. Podía aparecer y desaparecer. Un segundo, ya vengo, y entraba en el aposento alto y se ponía en medio de todos con la puerta cerrada. Un cuerpo que no tenía necesidad de comer, pero sin embargo, por compañerismo comía. De repente lo ven ellos en Galilea y dicen, ahí hay un hombre que está cocinando un pescado de desayuno y come. En Lucas 24 lo vemos aparecer 2 hombres camino de Emaús que estaban con él
percibían su presencia, pero no la podían identificar. Es decir, hay características particulares del cuerpo eterno. ¿Cómo será? Bueno, será un cuerpo libre de pecado. Porque el cielo dice que no hay llanto ni dolor, no hay una sola mancha del producto del pecado en nuestra vida. Entonces es un cuerpo sin afanes, un cuerpo sin odio, sin rencillas, sin rencores, sin nada de lo que nos caracteriza a nuestra antigua naturaleza hoy en día. Es decir, si la enfermedad es producto del pecado y si la muerte es producto del pecado, porque dice la Biblia que la paga del pecado es, ok, entonces estamos muriendo gracias al pecado que ingresó en el Edén. Entonces, como ya no va a haber pecado en nuestro cuerpo, entonces no hay marcas de pecado en nuestro cuerpo. Es decir, no nos vamos a enfermar. Es decir, no nos vamos a arrugar, no nos vamos a manchar, no se va a caer el pelo. Entonces, va a ser un cuerpo que esté en la plenitud de. Hay quienes dicen, yo realmente no estoy convencido de eso, pero dicen que el cuerpo de los hombres va a ser similar al cuerpo que tenía Jesús en el momento que resucitó, un cuerpo de un hombre de 33 años, que es más o menos la edad donde un hombre está en el pináculo de sus facultades físicas. Eso está discutible, puede ser más joven, puede ser un poquito mayor, en fin. Hay un momento donde ya uno llega al pináculo y empieza a bajar, ¿no? Las mujeres, hay quienes dicen que más bien va a ser un cuerpo similar al que tiene una mujer a los 19, 20 años, que está en el pináculo y ya después de los 20 las mujeres empiezan a bajar, ¿no? Pero ya les dije que no es mi opinión y tampoco tengo cómo respaldarlo en la Biblia. Pero el punto es que va a ser un cuerpo en el pináculo de sus facultades. Un cuerpo que no va a tener nada artificial, tampoco. Un cuerpo que, en particular Jesús, yo no creo que sea el molde, puesto que a Jesús, aunque tenía 33 años, lo confundían con un señor de 50 años o casi 50 años en la Biblia. ¿Por qué? Porque él llevó, digamos, un ritmo de vida que lo fue desgastando bastante. Entonces, el punto, Mariana, es que cuando estés en el cielo vas a tener otro cuerpo. Cuando te veamos, vamos a saber que es Mariana. Aunque quizás esté más grande, definitivamente vas a estar más grande. Pero vamos a saber que es Mariana, porque ya nuestra relación allá no va a ser a través de rasgos físicos, sino va a ser a través de los atributos del alma, ¿no? Aquellos atributos que nos hacen particulares a cada uno. ¿Han visto dos personas gemelas? Bueno, conocen a Verena y a Beatriz. Son pues, muy parecidas. Cuando uno las conoce, pues parecen idénticas, ¿no? Ya después con el tiempo. Pero son personas muy distintas. Y la parte que las hace distintas es la parte que el alma de cada una de ellas, que las dos son preciosas, y el alma de cada una de ellas le da su tonalidad y su particularidad. Bien, terminamos aquí con las preguntas para poder darle pase al mensaje. Bien, gracias Patrick por tu apoyo. Vamos a darle un aplauso a Patrick, que ha sido un increíble colaborador el día de hoy. Va a ser, es más, yo nombro a Patrick el colaborador de la semana. ¿Qué les parece? ¿Ah? ¿Sí o no? Perfecto. Bien.